en YouTube. Bueno, algo muy importante que debemos de tener en cuenta en este tiempo, hermanos, es algo que yo miro que así está siendo atacada en todos los cristianos, que es la fe. La fe es un factor que está siendo, vamos a decir, molestada por el enemigo y es una jugada muy estratégica, vamos a decirlo, del enemigo, que pone a la persona en que no sabe cómo obrar en medio de diferentes situaciones. Pero yo les quiero decir algo que es muy importante, y es que Cristo lo dijo en el capítulo 24 de Mateo, dice: hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Y eso nos atañe a nosotros, porque estamos viviendo los tiempos finales, y es importante que tengamos en cuenta estas palabras de Cristo, porque Cristo pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Entonces, una pregunta, porque muchos cristianos van a tener una falta de fe. No digo yo que no tengan fe, van a tener fe, pero por cuestiones de protocolo y por cuestiones de leyes, van muchos a esa fe a menguarla. Bueno, pero vamos a empezar este estudio bíblico que tenemos ahora, y habíamos quedado en quiénes se cumplió que era el justo juicio, ¿ya? Y el último versículo fue Mateo 12, 15 y 21, ¿correcto? Sí. Ese fue el último versículo. Vamos a comenzar de ahí. Recuerde que nuestro versículo clave y base es el de Isaías 42, 19, que yo expliqué. ¿Por qué mi siervo es ciego, que no ve, aunque lo ve todo? Es sordo, que no oye, aunque lo oye todo. Y dice: por amor que a la justicia. Ya lo expliqué. Por eso es que Jesucristo no es que sea alcahuete del pecado. No, Jesucristo no es alcahuete. Pero Él ama al pecador. Y como Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues Él tiene que tener contacto con el pecador. Pero si Él comienza a ver todos los pecados del pecador para condenarlo, juzgarlo y condenarlo, entonces se pierde, ¿qué? La justicia del reino de Dios, que es ¿para qué? Para salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, hermana Celeste, el apóstol Pablo precisamente dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Y luego llega y dice en el 17 del Romano 1:17, dice: porque en el evangelio la justicia se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando la persona, Jesucristo, llega, una de las partes que yo quiero que trataba con la hermana Ana y con el hermano Ramiro, es que Jesucristo, hay un primer nivel de estudio, que es cuando uno lee la Biblia, saber en ese momento quién está diciendo eso, a quién se lo está diciendo y por qué lo está diciendo, ¿ya? Y cuándo lo está diciendo. Entonces uno tiene que entender eso. Entonces, una de las cosas que los fariseos y los escribas tenían era que eran un poquito, o bueno, no un poquito, era muchísimo, que ellos se creían los únicos que eran santos. Entonces miraban a alguien que era pecador y ellos ni siquiera se querían ni sentar con ellos, ni arrimarte, ni nada. Entonces va Jesucristo y se sienta con los pecadores y pecadoras a comer. Y entonces los fariseos dicen: mire, que es que profeta, y mire cómo se sienta. Eso está en Lucas 17. Y es la única ocasión en que Cristo da 3 parábolas seguidas. Y uno dice: bueno, ¿quién está diciendo esas 3 palabras? Y uno tiene que... ¿y por qué lo dijo 3 veces seguidas, 3 parábolas? Y las 3 parábolas, Cristo las dice porque sabía lo que lo estaban criticando a Él. ¿Y cuáles son esas 3 parábolas? Es la oveja perdida, que Él dice: si hay 99 justos y se le pierde una, ¿no deja los 99 y va a buscar la perdida? ¿Para qué se va a preocupar por las 99 que no tienen de qué arrepentir, y la perdida sí tiene que arrepentirse? Entonces Él dice: por eso yo estoy aquí en medio de todos estos pecadores. Y luego la segunda es la dracma perdida, que es las monedas de oro que da el esposo a la esposa cuando está en su ceremonia nupcial, matrimonial. Entonces también dice que mueve todo lo que hay en la casa y va a mira hasta que la encuentre, y cuando la encuentra llama a todos: mire, encontré mi dracma perdida. Y por la siguiente, que son 3 parábolas seguidas, es la del hijo pródigo.
Entonces le estaba diciendo, óyeme, si no me entienden así, ¿por qué siguen menospreciando a los hermanos que cometen errores? Y eso es para nosotros los cristianos. Hermana Celeste, Dios le bendiga. Por eso es importante que nosotros, cuando veamos un hermano en un error, nosotros no lo podemos colocar X. Porque es que Jesucristo vino a buscar y a salvar, ¿qué? A esa persona que está así. Por eso es que Jesucristo da las 3 condiciones. Primero, la oveja perdida. Segundo, la dracma perdida. Y tercero, el hijo pródigo. Y la que está en la parábola intermedio está diciendo, usted lo ve como una basura, pero yo lo veo oro puro. Eso es lo que está diciendo, que la dracma eran monedas de oro. Se perdió, pero era oro puro. El hermano ahorita no está funcionando, pero es oro puro ante los ojos de Dios. Mientras los otros lo ven y lo desprecian, hay otro que lo está viendo como es. Una persona que tiene valor, que Cristo murió por esa persona y hay que ir a restaurar al hermano. Entonces, ¿qué nos dice en el versículo 15, hermano Gilmar? Mateo 12:15, si lo tiene el hermano Noé o el hermano Ramiro. 12:15, ¿qué nos dice? Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Mateo 12:15, ¿cierto? Sí. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará el juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Aquí hay 2 cosas. Anunciaré a juicio a los gentiles y hasta que saque a victoria que el juicio. ¿Cuál juicio? El justo juicio que hablábamos, ¿ya? ¿Cuál es el justo juicio? Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Cuando Cristo estaba con todos los pecadores y pecadores, Él no los juzgaba por esa apariencia de ellos. Dice, sino juzgad con qué, con justo juicio. Entonces Él hacía el justo juicio que se basa en la verdad absoluta, para hacer el justo juicio absoluto y para así hacer la justicia absoluta del reino de Dios que corresponde al tiempo de la gracia. Entonces los miraba todos y son oro, pero están ahorita ¿qué? Perdidos. Tengo yo que yo he venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Ese es el justo juicio, esa acción de salvar, de rescatar lo que se ha perdido es el justo juicio. Por eso nosotros no podemos, por eso Cristo dijo, no juzguéis. No juzguéis que según las apariencias. ¿Por qué? Porque yo juzgo según la apariencia, ¿cómo voy a rescatar a esa persona? Entonces, ahí donde está, y eso lo tenemos que entender nosotros ahorita, en este tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante, hermana María Eugenia, bendiciones. Es muy importante que entendamos la Biblia desde el punto de vista de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Esta es la parte esencial que nosotros debemos de tener, ¿ya? Ahora, vamos a mirar el versículo 21 que nos dice de ahí mismo, hermano Gilmar, por favor. 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces aquí hay un asunto. De esa manera él comenzaba a sacar a juicio, el justo juicio en las personas. Primero, haciéndolos libres de ¿qué? De un demonio. Y de esa manera, había muchas maneras más que él iba sanando, iba haciendo libres a la mujer adúltera del adulterio, a todos aquellos, a saqueo del asunto de la corrupción, vamos a decir, fiscal, monetaria y todos. Ahora, la pregunta es, que la enseñanza hoy es, ¿quién es ciego como mi siervo? ¿Ya? Pero también hay un versículo que dice, bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. O sea que nosotros también tenemos que ser ¿qué? Ciegos
que no vemos, aunque lo vemos todo. ¿Sí me entiende? Pero no vemos por amor a qué, a la justicia del reino de Dios, porque seguimos los pasos de Jesucristo, que estamos buscando lo que se ha perdido para entregarle este maravilloso evangelio. Ahora, ¿cómo yo llego a ser siervo? Mateo 23:11. ¿Cómo yo llego a ser siervo? Porque esa es la pregunta clave. Porque nosotros podemos a veces sentirnos los dueños de la iglesia, sentirnos los que decimos usted sí y usted no, y eso no es con nosotros. Entonces ahí donde nosotros no oímos las palabras de Cristo y nos creemos que nosotros somos los dueños de las ovejas, y resulta que nosotros no somos los dueños de las ovejas. El dueño tiene nombre propio y se llama Jesucristo. ¿Y por qué es el dueño? Porque Él pagó un precio y las compró. Nosotros somos administradores, que es diferente, de la grey de Dios. Por eso es que dice Jesucristo, la mies es mucha y los obreros, ¿qué? Pocos. Rogad, imagínense, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Uno diría, roguemos a los hermanos que se conviertan en obreros. No, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque lo importante no es que usted con sus propias fuerzas se lance a predicar el evangelio. Lo importante es que Dios te llame y te envíe. Yo te voy a decir algo. Si usted me preguntan a mí si yo tenía deseo de venir a este país y más a predicar el evangelio, el país que yo menos quería venir era acá. Me llamaba a España porque ya había estado en España. Pero esta misión de predicar el evangelio, ¿quién la colocó en mí? El Señor. He tenido contratiempos por todo lado, me han salido tigres, como dicen, por todo lado, a quererme asustar, pero yo sé quién es el que me puso este sentir y quién me mandó. Por eso es que la oración es, rogad al Señor de la mies que envíe, ¿qué? Obreros a su mies. Cuando uno va de parte de Dios es diferente. Usted está en calma. Mira lo que mire, usted no se preocupa. Ahorita hay pastores que están muy preocupados, pero preocupados porque no saben, van a perder sus propiedades de la iglesia. Entonces ahorita hay una cantidad de cosas que están pasando. Por eso es que yo les digo, tenemos que tener una fe en Dios y saber a quién servimos. Por eso el cristiano no depende de las cuatro paredes. El cristiano depende directamente de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿cómo yo llego a ser siervo? Puede leerlo, hermana Ana, si lo tiene, 23:11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que sea mayor de vosotros sea ¿qué? Vuestro siervo. Voy a poner la conjunción. Cuando hay alguien en lo relativo que se siente el superior a todos, para que él se convierta en el siervo que no ve, tiene que ser ¿qué? Siervo. En lo relativo es mayor, pero en lo absoluto tiene que ser ¿qué? Siervo, para ser igual al siervo que no ve. ¿Ya? Pero ese traspaso de ser mayor a siervo, eso tiene un secreto y un misterio. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo yo siendo mayor vengo a ser siervo? Lean la segunda frase y verán. La segunda frase que nos dice. 11, 12, ¿no? 12:11. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí está el misterio del enaltecimiento. Si sigue ahí ese versículo, ¿cierto? El que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿qué? Hay dos clases de humillación y hay dos clases de exaltamiento. Hay un exaltamiento que es malo y hay un exaltamiento que es bueno. Por eso es que tenemos que entender la palabra. Cuando yo leo la palabra tengo que entenderla. El que está hablando es Jesucristo, está en tinta roja, ¿cierto? El que se exalta será ¿qué? Humillado. Cuando mi ego, voy a hablarlo así, cuando mi ego, no es que yo me acaban de nombrar tal posición en la iglesia, entonces se le subió el ego y el hermano ya se cree que con esa posición es el dueño de todo. A ese ensalzamiento Dios lo humilla
porque él está con su propio ¿qué? Ego. Pero el que se humilla, el que dice, hermano, yo estoy aquí para servirle, lo que usted necesite, con mucho gusto y eso. Entonces, el que se humilla, ¿Dios qué? Lo exalta. Ahí es donde está el secreto, porque el mayor sea ¿qué? El siervo de ¿qué? De todos. Pero no puede ser siervo si se exalta. Si hay enaltecimiento, ¿cómo va a ser ese mayor siervo si hay enaltecimiento? Para ser mayor y ser siervo tiene una palabra clave que es ¿qué? La humillación, humillarse. ¿Ya? Y cuando se humilla, entonces Dios ¿qué? Lo exalta. Entonces la exaltación, según el mundo, es muy mala. Pero según Dios es ¿qué? Buena. ¿Ya? Según Dios. Y el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Entonces, pero si otro humilla al otro, esa humillación que le produce el otro es muy mala porque es según el mundo. Por eso al pastor, ¿cómo que llama? William, el pastor Branham, le hicieron una pregunta: pastor, dígame para usted, ¿el sexo es malo o es bueno? Entonces le contesta el pastor Branham al periodista, dice, según el mundo, el sexo es pero re malo, malísimo, pero según Dios es bueno. Aquí nosotros tenemos que entender las cosas de Dios. ¿Sí me entiende? Porque una cosa es como Dios mira las cosas y como Dios hizo las cosas, ¿ya? Y otra cosa es como el mundo mira las cosas y como las degrada el mundo. Es otra cosa. Por eso si usted mira en Lot, en Pedro, dice, y Lot miraba, veía y oía todo lo que hacía. Eso dice en la Biblia. Veía y miraba todo lo que hacían los de Sodoma y Gomorra. Y él afligía su alma delante de Dios. Y esta gente tan corrupta, mire cómo están. Venga misericordia. Y ahí enseguida dice, porque Dios sabe librar a sus hijos de ¿qué? De la tentación. Entonces, una cosa es la actitud que tenga la persona frente a ese mundo perdido. ¿Ya? Ahí donde radica todo. Por eso es que nosotros debemos de entrar en el punto de vista de Cristo. Entonces, como ya esa persona llegó y se humilló, entonces adquirió la posición de ¿qué? De siervo. Por eso Jesucristo, ese versículo tan importante, por eso es que el conocimiento es lo que manda en el cristiano. Dice, porque Jesucristo, siendo en forma de Dios, no escatimó ser ¿qué? Igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, se hizo semejante ¿a qué? A los hombres. Entonces, si él, que era forma de Dios, no escatimó, no se igualó, como dice, no escatimó ser igual a Dios. ¿Sí me entiende? Eso es un ejemplo muy grande para nosotros. Por eso el pecado del querubín protector fue falta de conocimiento. Por eso hay cosas que tienen fin y hay cosas que no tienen fin. La santidad tiene fin. Pero si la santidad no tuviera fin, entonces había un problema. Porque, ¿cómo era el que ahora es Satanás? ¿Cómo era? Era un querubín y era ¿qué? ¿El sello de qué? De la perfección. ¿Ya? Era santísimo el hombre. Era el sello de la perfección. O sea, él tenía que entender que él tenía un fin. Era el sello de la perfección, de ahí para allá no podía aspirar ¿qué? Más. Pero le faltó ese conocimiento, entonces se quedó mirando y dijo, no, yo tengo que ser igual a Dios. Voy a hacer un trono y voy a ser igual. Se salió del fin. ¿Quién me entiende? Hay cosas que tienen fin. Pero si a mí me dicen la vida eterna no tiene fin. Por eso es vida eterna. Por eso es que el hombre tiene que tener cuidado. Puede llegar tanto al borde que se puede salir. ¿Por falta de qué? De conocimiento. No es que llegar a ese nivel sea malo. Eso es súper bien, súper bueno. Pero si no tienen conocimiento, se salió. Querubín protector era el sello de la perfección. Y aparecen más sellados en el Apocalipsis, 144,000 sellados de
todas las naciones, y 144.000 sellados de Israel, 12.000 por cada tribu. La pregunta es, ¿tenemos ese conocimiento cuando yo ya llegue o ustedes lleguen al tope de la perfección y decir, yo no tengo que aspirar ya aquí más? Por eso es que nosotros tenemos eso que aprenderlo aquí en lo relativo. Y en lo relativo hay un problema. El apóstol Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Cristo, el tal anda como envanecido. Y lo leen en la Biblia y la gente no se conforma con las sanas palabras de Cristo, siguen buscando en otras cosas a ver qué pueden hacer. Volvemos a lo mismo. No nos sentimos plenos en Cristo. Y ese es el punto del ego que está peleando con el ser, vamos a decirlo así, del absoluto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, mire, ustedes en Cristo, ¿cómo estamos? ¿A medias o completos? Estáis completos. Estáis completos. La gente le falta entender esto, hermanos. Por eso la gente se mantiene buscando cosas y cosas y cosas y llevan 30 años yendo a una iglesia y no sienten la paz. Y creen que la paz es tener un dinero. No, el dinero hace falta, pero no, el dinero no da la paz. Y la vida del hombre no consiste en ¿qué, hermano Noé? No, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, pero la vida del hombre ¿en qué no consiste? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esa es la respuesta que da Cristo cuando llega el joven y le dice, Señor, mi hermano mayor, mi padre murió y mi hermano mayor se quiere quedar con toda la herencia y no me quiere dar a mí lo que me pertenece. Eso en la justicia relativa es ¿qué? Es justo relativo. Pero Cristo se queda mirando y dice, hombre, ¿quién te ha dicho que yo soy juez y repartidor de bienes? ¿Quién te ha dicho eso a ti? Y ahí agrega, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces ahí es donde uno tiene que tener en cuenta. Por eso es que hay cosas que la gente no valora. Cuando la gente entienda que Cristo es el dueño de todo el universo, porque en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él, y viene y vive sin tener nada. Esa es mi pregunta. ¿Usted cree que yo me preocuparía? Óyeme, no tengo que comer hoy. Y resulta que yo voy con Cristo y Henry, veo que tienes hambre. Yo sí. Bueno. ¿Y qué hay por ahí? Todo hay que hay un niño que tiene ahí unos panes y unos peces. Tráigamelo acá. Y los multiplica. Usted sabe que por ese conocimiento él no aspiraba a esto. Pero el que no tiene ese conocimiento sí aspira a eso. ¿Usted ve que todo eso, todo lo uno trae a lo otro? ¿Usted cree que el que podía convertir el agua en vino se iba a preocupar? Porque no había vino en la boda. No, yo les hago la pregunta. ¿Usted cree que el que puede convertir el agua en vino se preocupa porque en una boda no hay vino? Pero el que no pueda convertir el agua en vino se tiene que preocupar, claro. María sí se preocupó. María, que era la madre de Jesús, se preocupó. Y Cristo le contesta de una forma un poquito así como, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces, por ello te digo, todo ese asunto, estos son tesoros que hay. Entonces yo llego y miro a una persona y lo veo que está vuelto nada en el pecado. Hermano Henry, este hombre predicaba, era pastor y mire cómo está. Y yo llego y lo miro. Y de pronto puede decir, ¿sabe qué? Aléjese de él porque es un peligro. Si la persona dice eso es porque le falta ¿qué? Conocimiento. Le falta conocimiento. Porque Jesucristo lo ve y dice, yo veo que es una dracma, es una moneda de oro, pero está perdido. Eso es todo. Pero usted, ¿por qué tiene ese? Porque es que yo pagué por él. Pensar como Cristo es una ventaja muy grande.
Y yo le voy a decir por qué es una ventaja muy grande. Pero para yo pensar como Cristo tengo que tener en cuenta algo que es sencillo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Cristo, el tal como está, envanecido. Entonces yo me tengo que conformar. Por eso hay dos conformes. El conforme relativo no es bueno. Pero el conforme absoluto, súper bueno. Porque ese no me deja salir como se salió el querubín protector. Entonces estas son las cosas que nosotros debemos entender. ¿Cómo yo llego a ser siervo? Cuando yo realmente utilizo la escalerita que es diseñada por el que es mi maestro. ¿Ya? Bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Y a su siervo como que su señor. Y luego agrega, mas cuando fuere perfeccionado, será como su maestro, como su señor. Entonces la perfección viene por qué, hermano Gilmar. La perfección del amor. Guardando la palabra de Dios. Por guardar la palabra de Dios, la cita bíblica. Primera de Juan 2.5, léalo, hermano. Pero antes de eso, lea, hermano Noé, lea Primera de Juan, capítulo 4 y 18, creo que es. Primera de Juan 4. Yo le estoy diciendo esto de hermana Elsie Morán, hermano Sebastián Díaz. Yo estoy compartiendo esto porque quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo. ¿Ya? Muy importante esto, hermano. ¿Cómo nos dice 1 Juan 4, 18? ¿Qué nos dice, hermano Noé? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa ¿qué? Fuera todo temor. La pregunta sería, yo tengo amor de Dios, pero es que el amor de Dios en mí hay un problema, que es relativo. ¿Y por qué relativo? Porque yo soy relativo. Yo no soy absoluto, yo soy relativo. Entonces, hermano Henry, ¿y usted qué tal? ¿Y esta otra persona? No, yo a esta persona sí yo lo amo. Y a esta, no, es que me ha hecho una, que usted no va a nada. ¿Cómo lo voy a amar? Y es la respuesta casi de todo el mundo. ¿Ya? Pero el asunto es que cómo yo perfecciono ese amor, que en mí es relativo. Porque en Cristo ya está perfeccionado el amor. Pero ese amor de Cristo, para llegar a mí, ¿qué problema que tiene para que sea igual al de Cristo? Por eso es que dice, mas cuando aquel siervo fuere perfeccionado, será como ¿quién? Será como su maestro. Pero la clave de perfeccionar es el amor. Y entonces, ¿cómo yo perfecciono el amor? ¿Cómo en mí se perfecciona el amor, hermano Noé? Primera de Juan 2.5. Vamos a mirar cómo se perfecciona el amor. Por eso es que estos conocimientos son tesoros que tienen un valor que no le puedo dar yo ningún valor a nivel relativo. Esto es lo que dice Cristo, hagan tesoros en donde, en los cielos, donde el ladrón nadie puede robar ni dañar ni nada. ¿Cómo nos dice 1 Juan 2.5, hermano Noé? Quiero que lea esos versículos que... Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, el asunto no es que yo soy celoso en la iglesia. Y usted no se puede ir para otra parte porque tiene que ser acá. Y usted, yo soy su pastor o yo sé. Eso está bien en lo relativo. Pero en lo absoluto, no es que en mí se ha perfeccionado ese amor. No. El amor se perfecciona en nosotros cuando guardamos ¿qué? El Evangelio, las palabras de Cristo. Y cuando yo guardo las palabras de Cristo, hay esa exaltación en mí. Mire, los apóstoles, encontramos unos, Señor, encontramos unos que predican y hacen sanidades en tu nombre y nosotros le dijimos, mire, ya que ustedes hacen lo mismo que nosotros, venga con nosotros, el grupo de los 12. Y entonces, lo que se inventaron ahora quedan bajo nuestra cobertura. El ego siempre por encima. No, nosotros no vamos con ustedes. Entonces, les prohíbo que hagan algo. Ese ego de los apóstoles. Y entonces llegan donde Jesucristo y dice, mira, encontramos uno y les prohibimos, maestro. Y Jesucristo, estos no han aprendido todavía.
ese temorcito que tiene, se echa afuera perfeccionando ¿qué? El amor. Mire, si no están contra nosotros, Pedro, Pablo, Pedro, porque Pablo no estaba en esa época, Pedro, ustedes discípulos, si no están contra nosotros, por nosotros sed. Es que ustedes no se acuerdan que nosotros no hay posiciones, que todos somos siervos. ¿Usted cree que unos siervos pelean por posiciones? Díganme, hermanos. Un poco dos de siervos, ¿qué posiciones tienen? Son todos siervos, no pelean por posiciones. Los que no se sienten siervos son los que pelean por posiciones. Por eso, ¿cómo yo me voy a convertir en un siervo cuando yo estoy exaltado, ensalzado ya? Por eso, cuando aquel siervo fuere perfeccionado, será como su maestro. Bueno, espero que esta enseñanza esté entrando a tu cerebro y esté usted almacenando todos estos tesoros, todas estas monedas de oro que son tesoros. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo un siervo llega a ser fiel y prudente? Porque es que hay siervos que no son fieles. Y ya hay siervos que son, pero óyeme, qué imprudentes. Está el amo en tal parte y llega ya a interrumpir. Entonces, ¿cómo un siervo puede llegar a ser fiel y prudente? Y esto sí es para este tiempo y para todos los tiempos, pero más en este tiempo. ¿Qué nos dice Mateo 24:45? Hermano Tulio Álvarez, bendiciones. Después te llamo. Es bien importante que un siervo llegue a ser ¿qué? Fiel y prudente, y más en este tiempo. Por eso todos nosotros nos dedicamos a seguir las pisadas de Cristo. ¿Qué nos dice hermana Erika? ¿Cómo un siervo llega a ser fiel y prudente? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mire, ¿quién es el siervo fiel y prudente a que el Señor puso en su casa? Para que les dé a sus ¿qué? Para que les dé el alimento a tiempo. A sus consiervos les dé el alimento a tiempo. Ese es un siervo fiel y ¿qué? Y prudente. ¿Y cuál es el siervo infiel e imprudente? Siga leyendo, hermana Erika. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro Y el crujir de dientes. Hay un asunto. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Aquel que le da el alimento a su tiempo. Yo veo que el hermano Tulio Álvarez tiene una enseñanza bíblica, no sé si es a las 6 o a las 7 de la mañana. ¿Sí me entiende? Entonces, yo pienso que él sintió eso y lo está haciendo. Esto es bonito, porque eso le nació a él del corazón y es un siervo fiel y prudente. No necesitó que le dieran un cargo para hacer eso. ¿Sí me entiende? Él de su propio está haciendo y compartiendo la palabra con los otros hermanos. Es ese siervo fiel y prudente, que lo que enseña lo está practicando. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuál es aquel? ¿Aquel qué? Oye, qué bueno que por fin yo ahora estoy en vacaciones. ¿Y por qué? Porque la iglesia está cerrada. Nunca me habían dado vacaciones, pero ahora estoy en vacaciones. Y resulta que en el Señor no hay vacaciones. Yo recuerdo que yo llegué a España y en España los hermanos españoles tienen vacaciones. Y el hermano Álvaro Torres me decía, bueno Henry, aquí cuando llega el verano tengo un pequeño problema. ¿Y cuál es? La iglesia queda vacía. ¿Y por qué? Porque todos, aquí las vacaciones son sagradas. Un mes se van todos para la playa. Y la iglesia queda unos poquiticos, de 40 quedan 5. Y ya después que vienen de la playa, vienen un poquito así como mareados por el tanto sol, ¿ya? Entonces, eso es, nosotros no podemos decir que estamos en vacaciones. ¿Sí me entienden? Porque nosotros no somos los que oramos simplemente cuando vamos a un lugar. Usted es cristiano las 24 horas del día
los 7 días de la semana y los 365 o 66 si el año es bisiesto. ¿Cuáles vacaciones? Ahora, si yo saco vacaciones es porque voy a ¿qué? A descansar y estoy cansado de ese trabajo. Entonces, si usted saca vacaciones, las cosas de Dios es porque usted le está cansando las cosas de Dios. Entonces, por eso es que no hay vacaciones. Entonces, el asunto es que nosotros tengamos en cuenta el asunto es que tenemos nosotros en cuenta que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hermanos. Si hay un hermano, hermana celeste, que no ama a su hermano, es porque le falta ¿qué? Que en él se perfeccione el amor. Por eso la cita bíblica, si gusta la pueden anotar los que están en internet, es 1 Juan 2:5. Porque aquel que guarda su palabra, que el evangelio, lo que habló Cristo, aquel que guarda su palabra, podemos decir, dice, que en él se ha perfeccionado ¿qué? El amor. Porque es que el que guarda las palabras de Cristo entiende que yo no soy superior al otro. Ese asunto de que se inventaron la cobertura o el escudero, eso todo es relativo. Eso funciona a nivel relativo, pero a nivel del evangelio no. No. Imagínense que Jesucristo tenía 12 escuderos, no. Si los pobres 12, Jesucristo, oye, oren que es que ahorita hay una batalla. Y se iba a orar él en el cuarto de semana y otros durmiendo. Oye, no habéis podido, y fue otra vez, de oren, sí, pero había una batalla, los pobres no tenían ni ánimo para orar. Se ponían a orar y llegan a orar y se quedaban dormidos. ¿Y quién no se ha quedado dormido? No, hermano Henry critica a los apóstoles. No, es que yo también me he quedado dormido. ¿Y quién de los hermanos que está en todo el mundo no se ha quedado dormido orando alguna vez? Y fue otra vez, y viene, oye, otra vez, dormidos por segunda vez. Y viene por tercera y lo encuentran, saben que ya duerman porque ¿qué más? ¿Ya? Y Cristo da la clave. ¿Cuál es por allá le me decía, hermano, ¿cuánto realmente yo puedo orar? Digo, bueno, preguntémosle a Cristo. Y Jesucristo, oye, no habéis podido velar ni una hora. Entonces, por eso yo les digo, nosotros tenemos que aprender de Cristo. Pero para yo aprender de Cristo tengo que estar untado de humildad. Entonces, si yo llego ante Cristo y no, es que yo sé más que Cristo. Y es lo que pasa. Hay personas que leen la Biblia y no aceptan. Yo conozco hermanos que leen la Biblia y no aceptan. Dicen, mire, Jesucristo le dijo a los apóstoles, ustedes son mis apóstoles, mis discípulos, y van a predicar el evangelio. Y a alguien se le dio una idea de que, no, es que el mensajero es diferente al cartero. Usted como pastor es un cartero, pero no mensajero. Y alguien le dio eso. Y yo le decía a esa persona, dígame, ¿cuándo Cristo dijo que los apóstoles eran carteros? No, pero son carteros. No, pero ¿cuándo dijo? Y no tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Usted por qué sigue con esa opinión? Y lo enfrenté de así. Le dije, dígame, ¿vives tú o vive Cristo en ti? Y si tú no vives ya, esa opinión del cartero, ¿en dónde queda? No, pues no existe. Entonces, no, que todo mensajero es un cartero. No. Digo, porque usted lleva la palabra, pero usted no tiene que saber el mensaje. ¿Cómo que no? El que predica tiene que saber el mensaje. Porque si predica y no sabe el mensaje, ¿cómo lo va a practicar? El cartero sí no sabe. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros no tenemos carteros. Jesucristo no tiene carteros. Tiene mensajeros que predican y enseñan lo que ellos saben y lo que ellos practican. Quiero que eso quede claro. Entonces, ¿cuándo llega a ser un siervo fiel y prudente? Cuando él está haciendo las labores de su Señor, aunque no lo mande. Usted se imagina un amo. Oye, pero ¿qué se hizo el siervo? Sabe que a las 6 de la tarde tiene que hacer esto y esto, y todos los días yo diciéndole lo mismo. Si aquí estuviera el hermano José, a mí me pasa eso con los empleados. Todos los días le digo lo mismo y todos los mismos dejan de hacer eso. Entonces, el siervo fiel y prudente es aquel que, aunque no lo mande, sabe ya qué es lo que tiene que hacer. Yo sé que tengo que predicar el evangelio.
Yo sé que lo tengo como sea, yo lo predico. En tiempo de pandemia o no pandemia, a mí me toca. Y alguien mira, pero hermano Henry, ¿por qué? Usted es un imprudente. No. Es que, hermano, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de juntarse, pero ahorita es tiempo de no abrazar. Bueno, ¿y qué es lo que no tiene tiempo? De la palabra. ¿A qué? A tiempo, ¿o qué? Y fuera de tiempo, a mí me toca darle todo tiempo, porque la palabra no tiene tiempo. En lo relativo, de pronto hay momentos en que se abracen y otros en que se dan puños, pero eso es diferente. En lo espiritual es diferente. En lo espiritual, fuera de tiempo o a tiempo, yo tengo que predicar el evangelio. Ok. Viene la tercera pregunta. ¿Cuándo un siervo es fiel y cuándo no lo es? Ya leímos que es el versículo, pero lean el versículo 26. ¿Cuándo no lo es? Cuando dicen, no, mi señor tarda en venir. Y entonces comienza a golpear a sus consiervos, comienza a no tener amor por sus hermanos. Y no, mire, es fulano y tal, es esto, fulano y tal. Prohíbemele a él que no me venga aquí a repartir esta cosa. Y entonces se cree todo. Y ya no, olvidémonos de eso no, ya que llevan años diciendo que Cristo viene y no aparece. No, eso se va a demorar. Ese es el siervo que no es fiel y es en ese momento, ya. Ahora, ¿el siervo por medio de qué traerá justicia? El que es siervo. Por lo menos alguien dice, hermanos, yo quiero que me haga justicia acá en la iglesia porque hay un hermano que me está haciendo tal cosa o esto, o tengo un problema en la familia, quiero que me hagan justicia. El siervo por medio de qué es que hace justicia. El siervo. Isaías 42:3. ¿Ustedes saben eso? ¿Usted sabe que por medio de qué es que se hace justicia? ¿Qué tal un pastor llevándome a la corte a otro pastor? Imagínense. Aquí me hacen una pregunta. ¿Qué tal un pastor llevando a la corte a otro pastor? Eso ahí nada más pregúntese. Es porque bajan, es que porque la justicia absoluta la tienen bien clara. No la tienen clara, pero tuvieron que recurrir a la otra. Mire, Jesucristo dice, no es que Jesucristo llega y dice, si alguien te quiere llevar a pleito ante el juez, por el camino póngase de acuerdo, porque el juez va a utilizar la justicia relativa. Póngale la firma, y puede ser pastor, y lo llevan allá, y el pastor otro cometió el error, dice, póngase de acuerdo con tu enemigo por el camino antes de que llegue el juez, porque no allá te va a hacer pagar hasta el último cuadrante. Ese es el consejo de Cristo. Y ese es el consejo de Cristo que yo daría para la pregunta que hace la hermana Ana. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo antes? Precisamente porque nadie se quiere ¿qué? Humillar, porque el que reconoce sus errores porque se humilla. ¿Usted cree que alguien soberbio va a reconocer los errores? Y dónde está que sean los mayores. Imagínese, el soberbio, aunque tenga errores, no los reconoce jamás. Entonces, por eso es que Cristo dice, póngase de acuerdo con tu adversario. Y ponerme de acuerdo es que yo tengo que reconocer mis errores. Y entonces, sí, es verdad, yo me equivoqué y eso. Y cuando alguien dice, yo me equivoqué, eso, el otro ¿qué hace? Queda desarmado. No puede hacer nada porque ¿cómo? Voy a poner un ejemplo. Si alguien quiere pelear y el otro no quiere pelear, ¿y se va con qué pelea? Será con la sombra, pero no pueden pelear porque para pelear se necesitan dos. Pero el otro dice, no, arranca y se va. El otro puede ser tremendo y que no se desapareció el otro. Le tocó calmarse. Lo mismo pasa, por eso es que son cosas. ¿Qué nos dice entonces el versículo 20? Ya lo vimos. El siervo, el verdadero siervo, por medio de qué es que traerá justicia, porque es que ahorita hay una cantidad de personas que hacen justicia, pero ¿qué? Juntándole la mano. Unos corruptos completos. ¿Qué nos dice Isaías 42:3, hermana Erika, por favor? ¿3 o 13? 42:3. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Lee ahora el versículo 1. Para He saber. aquí mi siervo, Vea. yo les sostendré, y mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Mire, este siervo es el que el alma
tiene contentamiento. O sea, esa parte que dice, por eso es que cuando Cristo estaba y se transfiguró, dice, este es mi hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. ¿A él qué? A él oír. Pero todos buscan a oír homilética y hermenéutica, pero a él no lo oyen. El mismo Dios, ahí está escrito en la Biblia, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, y él mismo dice, a él oíd. Y no lo oyen. Entonces, este siervo, por medio de la verdad, trae ¿qué? Justicia. Ahora dígame, ¿Satanás puede traer justicia? Jamás. ¿Por qué? Porque es el padre de mentira. Toda la vida va a traer ¿qué? Injusticia. No hay verdad en Satanás. No hay verdad. Por eso él va a traer todo el tiempo que injusticia. Ahora, me faltan 3 versículos para terminar la enseñanza. ¿Con cuál verdad se hace justicia? Porque este siervo va a hacer justicia por la verdad. Pero es que hay muchas verdades. Está la verdad relativa subjetiva, que ya la expliqué muchas veces, y está la verdad relativa objetiva. Miran este sillón ahí. Yo digo, este es un sillón de aquí del salón de conferencias. Eso es una verdad, pero yo por esa verdad, yo no soy justificado. Esta es una mesa de conferencias de mármol para muchas personas. Entonces voy a decir, no, yo sé esta verdad. Y Jesucristo es el que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y por medio de la verdad, Él va a hacer ¿qué? Justicia. ¿Y cuál es esa verdad? Ya todos la sabemos, Efesios 1:13. Habiendo oído el Evangelio, la palabra de ¿qué? De verdad. Por eso Jesucristo, cuando Él empezó a predicar, Él no dijo, mire, yo vengo a predicar la Torah. Yo vengo a hablar de Sansón y Dalila. Yo vengo a hablar de David y Goliat. Yo vengo a hablar de Saúl y sus concubinas. No, Jesucristo, cuando Él comienza en Marcos 1, 14 y 15 dice, después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando y diciendo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios con su justicia se ha acercado. Arrepentidos y creed ¿qué? En el Evangelio, en la buena noticia. Por eso esa es una verdad de Sansón, es una verdad, pero yo por esa verdad no soy libre. Que David mató a Goliat es una verdad, pero por esa verdad yo no soy libre del pecado. Yo soy libre por la verdad de Cristo. ¿Qué dice Efesios 1:13? Habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad. ¿Cómo yo consigo tener la verdad y conocerla? Jesucristo lo dice en Juan 8:31. A los que habían creído en Él, les dijo, si ustedes hacen el primer paso, que es permanecer en mi palabra, y dejan esas cosas por allá, y permanecen en mi palabra, la practican, van a ser mis verdaderos discípulos, y van a tener una bendición, van a conocer la verdad, y la verdad os hará que libres. Y los que habían creído en Él, se quedaron, óyeme, ¿cómo así que libre? Y salió la soberbia. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y habían creído en Él y lo rechazaban. Así no está el pueblo de Dios hoy. Creen en Jesucristo y rechazan cosas de Cristo. Ahora, ¿y cuál justicia? El siervo es la que ejecuta. ¿Cuál es la justicia que el siervo ejecuta? Porque ahí el verdadero siervo, el que trae por la verdad justicia, y el siervo que se despoja de la soberbia y entonces llega a ser siervo para poder predicar el Evangelio en su esencia. ¿Cuál es la justicia que el siervo y cuál es la justicia que el siervo debe de ejecutar? ¿Ya? ¿Cuál es la justicia? Romanos 1:17. ¿Cuál es la justicia? Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque según la ley, tenía que morir la mujer adúltera apedreada. Y Cristo está ahí. Y según la justicia del Antiguo Testamento, esa era la ley. Pero ahora tenemos nosotros cuál es la justicia que ejecuta el siervo, aquel que no apaga el pábilo que humeare,
Aquel que no quiebra la caña cascada y que por medio de la verdad traerá justicia. ¿Cuál es esa justicia? Hermano Noé, léala en Romanos 1:17, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces el siervo de Dios, la justicia que ejecuta es la que se revela del Evangelio por fe y para fe. Pues si dos pastores, como dice la hermana, se demandaron y fueron a la corte, hago la pregunta, ¿en dónde quedó el conocimiento? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y ahora, para terminar, ¿por qué debo ser siervo y sordo? ¿Por qué yo debo ser ciego y sordo en lo relativo? Vamos a decirlo. No, en lo relativo. ¿Por qué yo tengo que ser ciego y sordo cuando yo veo a un hermano que está en pecado? Voy a decirle unas cosas. Si yo llego a ser, voy a poner un ejemplo, una imprudencia, y yo llego a menospreciar a un hermano por el pecado que cometió, yo estoy cometiendo un grave error y no soy siervo. Pero si ese hermano cometió un pecado y yo le amo y lo busco y le predico el evangelio, yo soy un siervo sordo y ciego que no veo ni oigo, aunque lo veo todo y aunque lo oigo todo, aunque lo oigo. Entonces esa es la parte clave, ¿ya? Por eso es que ser siervo al estilo de Jesucristo no es fácil. Porque es que por lo general todo el mundo quiere ser más que el otro. Porque a nosotros, nuestra cuna, nos enseñaron que en el colegio yo tengo que ocupar el primer lugar. En la carrera tengo que... Eso es competición. Entonces nosotros queremos trasladar eso al reino de Dios y en el reino de Dios no es así. Allá, claro, si usted va a correr, pues, hombre, trate de ganar. Eso es lógico. Trate de hacer lo mejor que usted pueda, el trabajo, eso no tiene nada de malo. Pero no traslade esas ambiciones al reino de Dios, porque en el reino de Dios usted tiene que despojarse. Ya no vivo yo, más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser sordo y ciego? ¿Ya? Gálatas 6, 1 y 2, y ahí terminamos. Cuando la persona en lo relativo es sordo y ciego, vamos a decirlo, en la parte de no mirar los errores de los demás, sino de enseñar para que la persona se corrija, esa es una persona que ha llegado a ser un ser maduro en la justicia y un ser espiritual, un hermano espiritual. Vamos a mirar cuál es el consejo de los espirituales. Tengo 53 minutos de enseñanza. Puede leerlo, hermana, en Gálatas 6:1. ¿Qué nos dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Mire, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, o sea, sorprendido en alguna falta, ustedes, hermanos, que son espirituales, a los espirituales, porque a los otros, si son fariseos y religiosos, eso me lo acaban de matar. Pero ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Imagínense, esa palabra casi no se utiliza. Restaurarle. Nosotros utilizamos es juzgarle, pero restaurarle no. Criticarle. ¿Ya? Y lo otro, ni lo salude, hermano. Es un descarado ese. Entonces, no, ¿dónde está? Dice restaurarle. Y restaurarle no a martillos, porque a martillos yo no restauro nada. Mire, ahí dice, ¿con qué clase de espíritu? Con espíritu de mansedumbre y aplicando el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a quién. Tratándote como si fueras tú mismo, no sea que tú te halles más en una situación similar o peor. ¿Y cuál ley es la que vamos a cumplir? La ley del Antiguo Testamento, que es ojo por ojo y diente por diente. Lea el versículo 2, ¿qué dice? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hago la pregunta. Están todos ustedes por las redes sociales, Instagram
y aquí por Lidmi y los que mirarán este diferido, ¿están ustedes todos dispuestos a cumplir la ley de Cristo? Yo los felicito, porque el día que todos cumplamos la ley de Cristo, usted habrá recibido el título más grande, el título de siervo. Cumplir la ley de Cristo te da a ti el privilegio de ser siervo. ¿Y qué dice Jesucristo a los siervos? Ya no llamaré siervos, sino los voy a llamar ¿qué? Amigos. Porque es que el siervo no sabe los planes de su Señor, pero el amigo sí sabe todos los planes. Entonces, hermanos, yo los invito a que todos ustedes y yo podamos ser siervos de la justicia y podamos nosotros emanar esa justicia con la verdad de Cristo para hacer ¿qué? Traerles libertad a los que están en casas de opresión, a los que están en las cárceles, a los que están oprimidos, a todos estos hermanos que están en batallas, sobre todo en estos días. Vamos a orar y después miraremos y saludaremos a todos. Hermana Pilar, qué bueno. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo hoy, Señor, más que nunca presento por la fe a todos los hermanos que hoy en día se han decidido a ser siervos de la justicia del reino de Dios y cumplir la ley de Cristo. Señor, danos esa sabiduría especial para nosotros poder ir donde los hermanos con la ley de Cristo y poderlos ver con amor, y que el amor en nosotros se perfeccione porque guardamos tu palabra, y de esa manera no tendremos ningún temor cuando veamos a algún hermano en una situación muy difícil de pecado. Señor, podamos saber que es una dracma de oro que está perdida, Señor, que la veamos como tú la ves a esta persona. Señor, danos esa capacidad y danos esa elocuencia para predicar tu evangelio, que tu palabra sea impactando los corazones de todos los oyentes, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para todos los hermanos que estuvieron en conexión. Voy a leerlo rápidamente. Ana Chipana, Celeste, María Eugenia, bendiciones. Héctor Fabián, amén. Héctor Fabián, Dios te bendiga, mijo. Saúl Mosquera, un abrazo, mi hermano. Pablo Martín, bendiciones. Telesforo León Ávila, bendiciones, mi hermano, bendiciones. Desde Colombia, Medellín, bendiciones. Hermano Sebastián, también. Elsie Morales, bendiciones, amén. Oscar Salas, bendiciones. Hermano Tulio, ahí está. Otro guerrero del camino. Celeste, amén, bendiciones, Celeste. Francisco Gómez, Yaneli Batista, amén. Arturo Arias, bendiciones. Pastor Arturo Arias, Yaneli Batista. Pilar Aroca, desde Valencia, España. Y Dios le ha dado una gran victoria a la hermana. Celeste Eve, Yaneli Batista, Oscar Salas, bendiciones. Tenemos aquí los hermanos en la otra línea. Tenemos aquí los hermanos. Está Oscar Salas también, Cintia Rodríguez, Janet, Ismael Echeverri, sueños de Jacqueline Aramayo, Beri Silvestre y Emma Real. A todos los hermanos, bendiciones, y nos vemos de hoy en 8 días con una enseñanza que es cómo perfeccionamos nosotros la santidad. Amén.